Bueno, Dale. gracias por estar acá. Les recuerdo que este es un programa eh, de la Fundación Donde Quiero Estar y la Asociación Civil Sostén. Nosotros lo ofrecemos para Unidos por el Cáncer, hemos invitado también a otras organizaciones. El programa se llama Protagonista en Salud. Para quienes estuvieron la semana pasada, hicimos una clínica de casos y hoy vamos a hablar sobre Defensoría del Pueblo de la Nación. Eh, la voy a dejar a Aldana para que ya presente el módulo y recuerden que todavía nos falta una clase más el próximo martes. Si María, Vicky se quieren presentar antes, pero no, ya te dejo, Aldana. Dale. No, no hace Gracias, Ale. falta, no hace falta presentarnos. Directo pasamos a Lana. Dale, gracias. Gracias, Vicky, y gracias, Ale. Bueno, yo voy a presentar a Maximiliano Nito, que él es el jefe del área de salud en Defensoría del Pueblo de la Nación, quien nos va a estar contando sobre las incumbencias de la Defensoría, ¿sí? Cómo podemos acceder nosotros como representantes de organizaciones de pacientes y qué tipo de intervención realiza la Defensoría de la Nación. Así que también vamos a tener un espacio de preguntas para que podamos también sacarnos las dudas, ¿no? Por ahí es un tema que genera muchas dudas y bueno, este es el momento y el espacio para hacerlo, ya que lo tenemos a Maximiliano. Bueno, Maxi, te paso la buenas tardes. palabra. Dale. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Siempre es saludable poder encontrarnos a través de cualquier medio para poder sacarnos las dudas o para brindarnos información. Eh, y bueno, estar abierto para cualquier inquietud que pueda surgir. Primero que nada, como decía Aldana, bueno, represento el área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución nacional de derechos humanos que fue creada en el año 94 en la Constitución Nacional. El artículo 86 de nuestra Constitución Nacional crea esta institución que básicamente, por la redacción del artículo 86 de la Constitución Nacional, en principio se orienta a los hechos u omisiones que puedan vulnerar los derechos humanos de los habitantes. Sin embargo, la ley de creación de la Defensoría del Pueblo, la ley 24284, y los principios de París, nos dotan aún de un poder que va más allá de la administración pública nacional, ¿sí? Y se expande a todos aquellos personas u organismos del Estado nacional, provincial o municipal que puedan estar vulnerando los derechos humanos de las personas. Puntualmente, yo represento a una de las áreas temáticas que tiene la Defensoría. La Defensoría del Pueblo se divide en áreas temáticas en razón de la materia que se trate. Puede ser, por ejemplo, identidad y ciudadanía, medio ambiente, servicios públicos, grupos vulnerables. Bueno, yo represento el área de salud. Y en el área de salud recibimos todo tipo de denuncias de personas que ven afectado principalmente su derecho de acceso a la salud, ¿sí? Existen otro tipo de vulneraciones también, pero principalmente lo que nos interesa destacar aquí en esta reunión es el acceso al sistema de salud, el acceso a los medicamentos, el acceso a una tutela de nuestros derechos como usuarios y consumidores de servicios de salud, o como pacientes o como beneficiarios de los servicios de salud. Dependiendo cuál sea nuestra cobertura de salud, nos vamos a enrolar en una categoría u otra, ¿sí? Entonces, para poder comprender y después, por supuesto, explorar las diferentes inquietudes que ustedes puedan tener, es importante primero saber cómo se organiza nuestro sistema de salud en nuestro país. Argentina tiene una característica muy peculiar que divide su sistema de salud en 3 subsistemas. Algunos de ustedes por ahí ya lo saben, otros por ahí lo van a comprender ahora. Pero básicamente el sistema sanitario argentino se divide en el sistema público, el sistema privado y el sistema de la seguridad social. Y cada uno de estos subsistemas tiene sus complejidades que ahora vamos a ir detallando. El
Sistema privado es aquel al que acceden los usuarios de empresas de medicina prepaga. ¿Qué significa esto? Que una persona con capacidad de pago contrata el servicio de una empresa privada que ofrece servicios de salud. A cambio de una contraprestación en dinero, o sea, la persona abona una cuota y en contraprestación a eso la empresa brinda servicios de salud. Ese es el sistema de las prepagas. Ahora bien, en oposición a eso tenemos el sistema público que tiene sus complejidades también, porque dentro del sistema público tenemos el sistema público nacional, el sistema público provincial y el sistema público municipal. Y dentro de este sistema tenemos programas que dependen de nación, programas que dependen de la provincia donde residamos y programas también que dependen de la municipalidad. Esto a su vez tiene ciertas complejidades porque lo público no siempre es eficiente, producto de la mala conexión que existen entre los distintos programas. Entonces puede existir excedentes en algunos lugares y faltantes en otros. ¿Sí? El sistema público no siempre es eficiente. Y en otro orden de ideas, el tercer subsistema es un sistema de la seguridad social. ¿A qué nos referimos con seguridad social? Aquel beneficio que tiene todo trabajador en relación de dependencia, que justamente por trabajar registradamente, hace un aporte junto con su empleador, un aporte y una contribución que va a una obra social y le permite tener los servicios de una obra social junto, como titular, ¿no? Ese trabajador o trabajadora, junto con su grupo familiar primario, ¿sí? Ahora bien, dentro de la seguridad social tenemos que distinguir la seguridad social nacional, es decir, las obras sociales nacionales, y la seguridad social provincial, es decir, que cada provincia va a poder tener su propio sistema de salud en materia de seguridad social. Y esto viene dado porque el artículo 121 de la Constitución Nacional ha permitido a las provincias reservarse todo aquello que no ha delegado la nación. Y la salud, junto con la educación, son potestades que se han reservado. Por eso cada provincia tiene la posibilidad de organizar su propio sistema de salud y tener su propia obra social. Entonces, como hemos visto, parecería ser que nuestro país, Argentina, tiene un sistema de salud muy completo y muy abarcativo, pero sin embargo, pese a todo esto que yo les fui describiendo, todas estas posibilidades que tenemos como habitantes de este suelo, en definitiva, en la práctica, y ustedes seguramente muchas veces han sido víctimas de este complejo sistema, no siempre se traduce en acceso. Muchas veces, pese a verlo tan ampliamente el sistema, vemos que ese acceso no es tan sencillo. Y esto ocurre por múltiples factores, pero principalmente porque claramente tenemos dos partes aquí. Por un lado, el paciente que requiere el acceso a una medicación o a un tratamiento, y por la otra parte, un financiador, es decir, alguien que paga para que ese paciente tenga un medicamento o un tratamiento. Entonces aquí viene la dificultad. Aquí viene la dificultad porque claramente aquello que el paciente tiene como derecho y el financiador como una obligación de dar, el paciente va a querer lo mejor y el financiador no debería, pero muchas veces lo mira en términos económicos. Entonces no garantiza lo mejor, garantiza lo que le conviene para poder financiar el sistema al que representa, ¿sí? Entonces, aquí viene el primer conflicto, que es que los avances de la tecnología en materia de salud, aparecen nuevas tecnologías en medicamentos o en tratamientos, por supuesto, son costosos y ante las alternativas que ofrece el mercado, el financiador muchas veces busca la terapia más accesible en términos económicos, que no siempre se condice con la más beneficiosa en términos de salud para el paciente, ¿sí? Entonces nos encontramos con que el paciente muchas veces va a la obra social o a la prepaga o al sistema público, dependiendo cuál es su cobertura de salud, y obtiene como respuesta un rechazo completo a esa medicación o a ese tratamiento, un rechazo parcial porque
no desconoce la patología, pero sí desconoce la terapéutica indicada por su médico tratante, o un sinnúmero de obstáculos burocráticos que el paciente tiene que cumplir para lograr llegar a poder acceder a ese medicamento, y no siempre es en tiempo y forma como el médico tratante recomienda. Entonces aquí aparecemos actores como la Defensoría del Pueblo, los juzgados con los amparos, la Superintendencia de Servicios de Salud o algún otro ente y órgano de control que pueda tutelar los derechos de aquel paciente que requiere ese medicamento o ese tratamiento. Entonces, centrándonos puntualmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, tenemos que hacer una primera gran distinción entre lo que es los organismos de control de índole administrativa y los organismos judiciales o el Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué hago esta primera gran distinción? Porque la Defensoría del Pueblo de la Nación, al igual que la Superintendencia de Servicios de Salud, es un órgano administrativo, es decir, no tiene facultades de coacción y de obligación bajo percibimiento de una sanción que compele al otro, al obligado, a cumplir bajo percibimiento de una determinada multa o una determinada sanción penal o de alguna manera alguna sanción producto de su incumplimiento. Por el contrario, el Poder Judicial, una vez que dicta la sentencia, en caso de incumplimiento, tiene un montón de herramientas de coacción tendientes a que el obligado cumpla. Y generalmente esa es la gran distinción entre el cumplimiento y el no cumplimiento, el castigo básicamente, ¿sí? Entonces, la Defensoría del Pueblo, como les comentaba, se enmarca o se enrola dentro de los órganos de control de índole administrativo. Y básicamente, por supuesto, es un organismo que recibe denuncias de la ciudadanía, de índole gratuita, sin necesidad de requerir un abogado. Y básicamente lo que se busca es el contacto expeditivo con ese paciente que pueda aportar no solo su relato de lo que está pasando, de los hechos que denuncia, sino además toda aquella documental que pueda servir para respaldar el derecho que supuestamente se está vulnerando, ¿sí? En similar sentido actúa la Superintendencia de Servicios de Salud, que también es un órgano de control que depende del Poder Ejecutivo, que tampoco requiere la asistencia a un abogado y que también el trámite es gratuito, ¿sí? Entonces, en el marco de la Defensoría del Pueblo, cualquier persona que considere que sus derechos están afectados, basta con que se acerque personalmente a, a la dependencia de la Defensoría o se contacte a través de la dirección de correo electrónico, va a cargar su reclamo y va a ser asistido por un funcionario quien lo va a orientar en el relato o en la documentación que necesita para poder tramitarle un expediente que su tramitación es bastante sencilla, o sea, se le corre traslado al supuesto incumplidor, obra social, prepaga o el propio Estado, para cada su descargo de aquello que el paciente denuncia. Y en base a la respuesta que obtengamos, si se confirma la vulneración del derecho de ese paciente, la Defensoría va a emitir una resolución, que es un acto administrativo, que sería asemejable a la sentencia del juez, con la gran diferencia que no tiene el peso específico de la coacción que tiene el juez, pero va a ser el último pronunciamiento de la Defensoría sobre ese hecho o sobre ese caso, que va a determinar si ese agente de salud vulneró o no vulneró los derechos del paciente y se lo va a instar a que le brinde esa medicación, ese tratamiento a ese paciente, ¿sí? Ahora bien, después habrá que ver, acá nos reunimos en el marco de asociaciones de pacientes de asociaciones que representan a pacientes con enfermedades oncológicas. Y en este sentido, habrá que determinar después si aquello que prescribió el médico, el médico tratante, es lo más adecuado para esa patología. En materia oncológica, constantemente están apareciendo nuevas tecnologías que brindan o brindarían mejores beneficios que las drogas ya existentes. Y todo esto también es un tema de debate interesante, porque muchas veces la industria farmacéutica genera supuesta innovación, y digo supuesta innovación porque no siempre
los nuevos medicamentos son innovadores o traen mejoras significativas para combatir estas enfermedades, y por ese motivo es que de alguna manera se generan estrategias para poder tener criterios objetivos que determinen la importancia o no de contar con la última tecnología, o si la medicación que actualmente está vigente también sirve para los tratamientos. Por eso, entre otras cosas, se han creado comisiones como la CONETEC, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología, donde lo que se busca justamente es determinar cuál es la mejor tecnología sanitaria para las patologías. Por supuesto, las patologías son infinitas y se buscan órdenes de prioridad para poder hacer los análisis. Pero básicamente es fundamental que el médico tratante pueda respaldar con evidencia científica aquel tratamiento que está prescribiendo, y la obra social o la prepaga o el propio Estado tendrá que definir con criterios objetivos y con evidencia científica por qué motivo esa medicación no sería la más adecuada para ese paciente. Si no lo puede demostrar, y si lo ha podido demostrar el médico tratante, entonces no queda ninguna duda de que ese medicamento que ha indicado el médico tratante es el que tiene que recibir el paciente por todo el periodo de tiempo que dure el tratamiento, ¿sí? Ahora bien, una vez que la Defensoría, con su resolución, toma una posición respecto a ese reclamo y resuelve que ese financiador tiene que garantizar ese medicamento para ese paciente, después queda, lamentablemente, al no tener la Defensoría un medio de coacción para completar el cumplimiento, queda al criterio de la obra social o la prepaga del propio Estado cumplir en los términos que ha dicho la Defensoría o mantenerse en su postura. Y esto lo hemos visto muchas veces, lamentablemente, con el PAMI. Y en materia de enfermedades oncológicas nos hemos apoyado mucho en el Instituto Nacional del Cáncer, que nos aporta, porque obviamente nosotros como Defensoría del Pueblo, como oficina de derechos, no tenemos equipos técnicos que nos puedan brindar asesoramiento propio en materia oncológica o en otras enfermedades. Entonces, necesitamos recurrir a justamente a institutos o comisiones de expertos para que nos puedan brindar apoyo técnico en esta materia. Entonces, muchas veces hemos tenido, bueno, la gran mayoría de las veces hasta ahora que hemos hecho consultas técnicas, han resuelto en favor de lo indicado por el médico tratante, y sin embargo el PAMI, por ejemplo, ha mantenido su postura de no cumplir, y en ese caso, lamentablemente el paciente, cuando con las herramientas administrativas, sea Defensoría del Pueblo, sea Superintendencia, no puede lograr el resultado que necesita, lamentablemente tiene que ir por la vía judicial. Y esto digo lamentablemente porque no siempre el acceso a la justicia, así como el acceso a los medicamentos muchas veces es complicado, el acceso a la justicia también muchas veces es dificultoso porque no todas las personas tienen los medios económicos para financiar un recurso de amparo, una acción de amparo. Entonces, desde la Defensoría al menos tratamos de hacer lo mejor posible, que el paciente se vaya con la Defensoría con una resolución completa que describa todos los derechos vulnerados y los derechos que le asisten al paciente, y que eso lo pueda hacer valer motu propio con la propia resolución de la Defensoría, o en todo caso a través de una acción de amparo, y eso sin duda que es un apoyo bastante importante, porque la resolución de la Defensoría es muy completa y describe de manera íntegra los derechos que le asisten al paciente y los derechos que ese financiador ha vulnerado. Entonces, bueno, habrá que ver qué tipo de cobertura tiene el paciente para empezar a descifrar este laberinto por el cual tiene que transitar a fin de obtener su medicación, ¿sí? Cada sistema que fuimos nombrando al principio tiene sus vericuetos, tiene sus particularidades, y en base a eso tenemos que ir descifrando. Por eso ahora vamos a ir describiendo más en detalle y tratando de darles las herramientas para que ustedes sepan, dependiendo de dónde vivan o qué tipo de cobertura tienen, cuál sería el mecanismo más apropiado para poder reclamar, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o inquietud?
¿Avanzamos? Bien. Bueno, como les decía, vamos a empezar por lo más sencillo o por lo más accesible, digamos. Si el paciente tiene una obra social nacional o tiene una empresa de medicina prepaga, esos pacientes se rigen, a partir de la cobertura que tienen, por normativa de índole nacional, que es la más protectoria en materia de derechos, la que más reconocimientos tiene. Entonces, a la hora de reclamar, ese paciente también tiene más herramientas de reclamo. Entonces, como les decía, cualquier paciente que tenga obra social nacional o empresa de medicina prepaga puede acercarse tanto a la Superintendencia de Servicios de Salud como a la Defensoría del Pueblo de la Nación, como también iniciar una acción de amparo en el tribunal que en su caso corresponda. También hay centros de acceso a la justicia, también hay patrocinios jurídicos gratuitos que están disponibles y es para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para poder solventar un abogado. Entonces también existen estrategias de acceso a la justicia para aquellos que no cuentan con la posibilidad de solventar un abogado. Existen diferentes tipos de leyes que digamos, determinan el marco de acción de los agentes de salud. En el caso de las empresas de medicina prepaga, tenemos la ley 26682, que es el marco regulatorio de estas empresas. En el caso de las obras sociales, la ley 23661. Y después todo el aparato de normativas que puntualmente garantizan la cobertura y el acceso de tratamientos y de medicamentos, ¿sí? Que en materia oncológica sabemos que tienen que tener una cobertura del 100%, es decir, el paciente con una enfermedad oncológica no debería tener que solventar de su bolsillo este tipo de tratamientos que además no está de más aclarar que son muy costosos, ¿sí? Ahora bien, después, y veo acá que hay personas que residen en algunas provincias, como había mencionado en un principio, como cada provincia también se reservó la posibilidad de legislar y organizar su propio sistema de salud, hay personas que tienen, si son empleados públicos de la provincia, van a tener la obra social de esa provincia. En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, va a ser el IOMA, ¿sí? Creo que en el caso de Chubut es Ceros de Chubut. Creo que en Córdoba es APROS, y así podría estar con cada una de las provincias, pero cada una de las provincias tiene organizado su sistema de salud con normativa propia. Esto es importante también aclararlo porque muchas veces cuando sale una iniciativa, una política pública a nivel nacional, lamentablemente la organización de nuestro país no necesariamente es de cumplimiento obligatorio para las provincias. Esto, en principio, por cómo está organizado nuestro sistema federal, la provincia no está obligada en principio a seguir una política pública sanitaria a nivel nacional. Esto puede, la provincia, incorporarse a esta política pública adheriendo a esa ley nacional o dictando una ley provincial que vaya en sintonía con esa ley nacional en iguales términos o con un marco protectorio aún mayor. Eso puede pasar, pero generalmente, lamentablemente, el marco protectorio provincial es específico de la provincia y con menor nivel de tutela hacia el paciente, ¿sí? Y esto forma parte de las inequidades que tiene nuestro país, producto de su organización federal en materia de salud, ¿sí? Pero en principio, esto se lo permite nuestra organización federal, como les decía, a partir del artículo 121 de la Constitución Nacional. Entonces, aquellas personas que tienen la obra social de la provincia, en principio tienen un sistema propio de reclamo, ¿sí? Ante la propia obra social, o también si esa provincia cuenta con una defensoría del pueblo provincial, también va a poder acudir a ese organismo en consulta o en reclamo, ¿sí? Tienen que saber ustedes que, si bien yo represento la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿sí? Las provincias, no todas, pero muchas, también cuentan con un defensor provincial. Entonces, en principio, el órgano de control competente para poder entender en un reclamo contra una obra social provincial, en principio le corresponde a ese defensor del pueblo local, ¿sí?
vamos a suponer que hay un problema con la obra social de la provincia de Córdoba, en principio el órgano de control que corresponde a hacer el reclamo a la obra social es el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, ¿sí? Las provincias que no cuenten con defensor van a poder acudir a la Defensoría del Pueblo Nacional, donde vamos a tener nuestros obstáculos, porque muchas veces la provincia nos desconoce nuestra competencia, pero vamos a intentar hacer todo lo posible para llegar a buen puerto y tratar de tutelar los derechos de esa persona afectada, ¿sí? Entonces, eso por un lado en cuanto a las coberturas formales, es decir, obras sociales, tanto nacionales como provinciales, y empresas de medicina prepaga. Ahora bien, después existen programas que dependen de nación o que dependen de las provincias. Y los programas estatales, provinciales o municipales no tienen el nivel de cobertura y el nivel de obligación que sí tienen las coberturas formales, es decir, las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Entonces, habrá que ver en el marco en el que se desarrolla ese programa cuál es el nivel de alcance de esa población. Por ejemplo, aquellas personas que cobran una pensión no contributiva son beneficiarios del programa federal Incluir Salud. Y este programa, a diferencia de las obras sociales y prepagas, no tiene las mismas obligaciones que una obra social o una prepaga. Es justamente un programa del Estado. Y muchas veces esos programas no están capacitados, digamos, financieramente para brindar cobertura a todos los medicamentos. Por eso, los programas extienden una negativa que también puede ser replicada por el municipio o por la provincia para que esa persona que necesita un medicamento o determinado tratamiento, frente a la imposibilidad de conseguirlo a través del programa federal Incluir Salud o cualquier otro programa del Estado y a través de la propia provincia que también le niega la cobertura, pueden recurrir al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de un programa específico que se llama DATSE, es una dirección de este ministerio, que tramita subsidios para justamente situaciones especiales. Es decir, aquella persona que requiere, que tiene determinada patología, que requiere determinado tratamiento y que no le fue posible conseguirlo a través de el municipio o de la provincia a la que pertenece. Y por eso recurre a Nación, a través de esta dirección, para poder obtener el subsidio. No, no obtiene la medicación, obtiene un subsidio en dinero que lo va a canjear en la farmacia por ese medicamento que necesita. ¿Sí? Entonces, como hemos visto hasta acá, vieron que parecería ser que tenemos muchas opciones, pero después en la práctica no es tan fácil el acceso. Y habrá que ver, caso por caso, a qué subsistema pertenecemos y cuáles son los derechos que nos amparan y también cuáles son los organismos de control a los que podemos acceder para lograr la tutela de nuestros derechos. ¿Sí? Así que en principio hasta aquí ha sido un pantallazo general sobre el estado de situación de las coberturas y de las posibilidades que tenemos principalmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta específica o si les ha quedado alguna duda puntual de lo que hemos hablado hasta acá, porque en definitiva después nos tendremos que topar con la realidad de cada uno de nosotros, donde de repente a nuestro vecino que tiene la cobertura X se le ha brindado toda la cobertura 100% sin ningún tipo de problema, y a nosotros que tenemos la cobertura Y se nos han puesto un montón de obstáculos. Y esto lamentablemente pasa. Hay personas que de alguna manera tienen un acceso al tratamiento relativamente eficaz y otros que tienen muchísima dificultad. Lo que tenemos que tratar de hacer es optimizar y que las coberturas y el acceso sea de manera homogénea para todos. Y en caso de que no, Maxi, que los hay una órganos de pregunta control... escrita en el chat que está buena. Me A parece ver, justo lo que estás diciendo, por eso me Sí, pareció relevante. de Marcelo. ¿Existe algún Marcelo, ¿querés hacer? Sí. ah, No, iba a decir si recibir- Marcelo la quería hacer, pero si no, léela. ¿existe algún impedimento en que un paciente de una provincia se atienda en otra provincia que sea en la que sea más beneficioso el tratamiento? Por ejemplo, un paciente con IOMA puede atenderse en Córdoba si en Buenos Aires no consigue medicamento. claro, ahí en definitiva, esta persona con este ejemplo claramente nos cuenta que tiene una cobertura formal, que es el idioma, ¿sí? Con lo cual el idioma en principio debería De funcionar. Marcelo. Ah, un gusto, Marcelo. Con lo cual, Dale, un gusto, está idioma mencionado. debería funcionar relativamente parecido
en cualquier jurisdicción. Lo que pasa con IOMA y con las obras sociales en general, con las obras sociales provinciales, es que en principio entienden que su población cautiva reside en la provincia de la que forma parte. En este caso, IOMA entiende que sus pacientes residen en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por supuesto hay excepciones, y ellos se manejan con sistemas de cápita, es decir, tendría que tramitar una autorización especial de por qué motivo atenderse fuera de la jurisdicción. Y esto generalmente pasa mucho también entre provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires, porque justamente muchos prestadores de IOMA en la ciudad autónoma tienen mejor sistema de turnos, o mejor aparatología, o mejor acceso en definitiva. Entonces, muchas veces se requiere, la obra social lo toma por lugar de residencia. Aquellas personas que vivan en Buenos Aires, digamos, que tengan domicilio en la ciudad autónoma, pero que tengan IOMA porque de repente prestan servicios para la provincia, bueno, lo tienen que declarar justamente con su DNI para que se puedan atender en la ciudad autónoma. Ahora bien, puntualmente yendo al ejemplo que puso Marcelo respecto de Córdoba, en principio, salvo que exista el aviso de la obra social de que la persona se va a mudar hacia Córdoba y se registre, en principio le va a ser dificultoso obtener atención médica con credencial de idioma en otra provincia, porque en tanto y en cuanto no esté autorizada la cápita, posiblemente tenga dificultades. Ahora bien, respecto al tratamiento puntual, no debería haber diferencias en el acceso al tratamiento en una provincia o en otra. ¿Sí? Para mi consulta iba más que nada orientada, puse IOMA porque justo diste el ejemplo vos de IOMA y porque estaba hablando. Más que nada era por PAMI. Hay medicamentos que no se consiguen en Buenos Aires porque no hay, quizás en Buenos Aires. Y por ahí lo tengo otra provincia que tenga, no sé, porque lo tienen en stock, porque hay menos incidencia de ese tipo de cáncer. Y decir, no consigo acá, me voy con mi paciente a otra provincia. Me la llevo a Córdoba, a Tucumán, a Salta, donde sea, a ver si consigo la medicación. ¿Se puede atender? Puede ser. Porque me va a decir PAMI, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente que estoy navegando que PAMI ahora le rechazó un pedido porque sí. Porque no tiene, dice no va este pedido de medicamento. El médico dice que va un medicamento y dice no, este medicamento para vos ahora no es. Eso le dijo PAMI, ¿por qué no sabemos? Entonces, si me lo llevo a otro lado, no, obviamente, PAMI no le va a decir lo mismo que no en Tucumán, en la provincia que sea, porque es PAMI. Pero si fuese el caso de que no tienen en esa provincia, yo puedo cambiarla y decir, ir a buscar la provincia o la provincia puede negarse a atenderla. El banco de drogas de la provincia. Sí, sí. No, que como te decía, el banco de drogas de la provincia va a funcionar exclusivamente para aquellas personas que no tengan cobertura formal de salud. Entonces vamos a suponer una provincia, una persona que reside en la provincia de Buenos Aires, si tiene PAMI o cualquier otra cobertura y quiere ir al banco de drogas de la provincia, no le van a dar el medicamento, porque justamente se entiende que esa medicación está reservada para las personas que no tienen forma de acceder con cobertura formal. ¿Sí? Ni con la negativa de PAMI, de que no No, no, tiene. no, porque en el caso de negativa de PAMI, lo que hay que hacer es el reclamo a PAMI para que PAMI responda, porque así como el banco de drogas tiene y una empresa de medicina prepaga tiene, el PAMI no puede decir que no tiene, tiene que arbitrar los medios para conseguirlo. Entonces, si de repente en Buenos Aires, que es muy raro igual, que en Buenos Aires no haya stock y haya stock en una provincia, es raro, te diría que en todo caso al revés podría ser. Sí, Generalmente las dificultades están en la provincia, pero digo, si PAMI, generalmente, digamos, el pretexto de que no te doy porque no tengo stock, tiene que ser un pretexto que opere para todas las coberturas, donde el laboratorio productor, que ha ocurrido, por suerte no muchas veces, pero que el laboratorio productor tenga serias dificultades para traer el medicamento acá por algún motivo. Ha ocurrido en casos contados con los dedos de la mano, por suerte, pero ese sería un pretexto válido, digamos, que el laboratorio productor, por H o por B, en Argentina no puede traer el producto o no lo ha podido elaborar, pero digamos, si es PAMI quien tiene que responder y vos tenés la confirmación de que en las farmacias de Salta el medicamento está disponible, en la de Buenos Aires no, PAMI tendrá que arbitrar los medios para, de alguna manera, que les llegue ese medicamento de Salta y dispensarlo, pero ningún banco de drogas te va a aceptar, y en este caso con justa razón, porque
sino justamente se desvirtuaría el sistema y se estarían entregando los insumos que son para las personas que no tienen PAMI o ninguna otra cobertura en personas que sí tienen cobertura formal y que pueden obtener el medicamento de otra manera. Bien, o sea que Pero si tiene PAMI no atiende, no podemos recurrir al al banco de provincia. drogas no, al banco de drogas no, eh, pero sí hay que hacer el reclamo a PAMI para que el PAMI responda consiguiendo la medicación, sobre todo, sí, el Pero, banco de ¿cómo drogas. realizo, según lo que dijiste recién, cómo realizo yo un reclamo? Si aunque actúen ustedes, ellos se mantienen en su postura de que ese medicamento no lo Ujú. tienen, no lo quieren traer o lo que sea, se van a mantener en la postura, no hay forma de accionar. Es lo que dijiste Bueno, recién. claro, o sea, yo recién lo que te comenté, lo que comenté es justamente que hay una realidad que es que lamentablemente, como nosotros no tenemos un poder de coacción sobre Claro. PAMI, una universidad nacional, una prepago, quien sea, lamentablemente, si el obligado a cumplir desea mantenerse en el incumplimiento y vulnerar tus derechos, yo como defensoría no puedo hacer nada. Ahora, que esté bien lo que estén haciendo, no está bien. Entonces, digo, si te lo pongo con otro ejemplo, digamos, Sí. si acá cualquiera de nosotros no entra a un almacén y roba un paquete de galletitas porque no está la policía que lo va a sancionar, bueno, digamos, me parece que ninguno de nosotros lo hacemos porque no corresponde, independientemente si hay o no un policía que me sancione. Acá pasa lo mismo. Maxi, Sí, pero en muchos casos en lamentablemente. los que ustedes intervienen se resuelven. Me parece que es interesante también contar que por más que Sí, sí, por puedan supuesto. no, que si nosotros cuando Me Quiero Estar utiliza un montón, trabajamos mucho con Defensoría de Nación, y Aldi, no sé si querés contar vos, pero los casos de éxito de que los reclamos de Defensoría llegan a buenos puertos son un número grande. Entonces también quiere decir que, no sé, me gustaría, Max, por ahí, desde tu humildad estás contando, pero está importante saber que el accionar de Defensoría tiene un peso importante en los financiadores. No, por supuesto, y gracias por comentarlo. Sinceramente, me enrolé más en la postura de no generar una falsa expectativa, porque esto también es cierto. Digo, Claro. no quiero que por ahí cualquiera de los que está escuchando esta conversación ahora o los que puede escuchar el día de mañana dice, me recomendaron esta medicación, no me la cubrieron, pero yo voy a la defensoría y la semana que viene lo tengo. Y realmente puede que sea así, como puede que no. Entonces preferí enrolarme más por la postura, digamos, de hacerles saber de que puede que eso no ocurra, para no generar una falsa expectativa. Pero por supuesto, nosotros Ah, sí. tenemos presencia. De hecho, los invito también a que cuando puedan, después que termine la reunión, visiten la página de la Defensoría del Pueblo, que es www.dpn.com.ar, si no me equivoco, y van a ver ahí que están todas las secciones de las áreas temáticas. La sección puntual del área de salud tiene publicadas en la parte de resoluciones absolutamente todos nuestros pronunciamientos. Y si recientemente salió uno de contra PAMI, de un tema oncológico, si ustedes entran ahí, van a ver que como ciudadanos se van a sentir representados porque realmente el trabajo de la Defensoría es muy completo y van a ver cómo la Defensoría se pronuncia en favor de la persona, describiendo absolutamente todos los derechos de esa persona y todos los derechos que el financiador vulneró, en este caso en un caso de PAMI. Pero digo, hay temas oncológicos, hay temas de diabetes, hay temas de cobertura de prepagas, digamos. La Defensoría trata absolutamente todos los temas y sobre todos los temas se pronuncia. Entonces digo, si bien puede ser que PAMI se mantenga en su postura, puede ser que no, y la Defensoría incidió para que eso no ocurra. Pero realmente, si vos me preguntas a mí, sí me gustaría que los órganos de control tuviésemos más peso, porque en un contexto de crisis a nivel país general, pero que repercute de manera directa en el sistema de salud, la realidad es que el más desprotegido es el paciente. Entonces, de nada sirve que tengamos los derechos, que tengamos órganos de control que digan que esos derechos le corresponden al paciente, pero que el financiador se mantenga en su postura de incumplimiento. ¿Sí? Claro, por eso. Porque en Y definitiva, sí, el tema de tener que llegar a judicializarlo, en el caso de mi paciente, es imposible porque un juicio a 5 años no llega. No llega, es una bien. paciente que lamentablemente es terminal y por ese motivo le Ujú. niegan la medicación. Porque decir no Esto, es terminal, esta medicación vale 2 millones de pesos, no se la vamos a dar. Entonces, exactamente. presentamos el recurso de amparo, defensoría de, bueno, lo que sea, y Ah, todo el proceso burocrático va a Ujú. ser que no lleguemos nunca. Esa es una. Por eso Exactamente. yo digo, por ahí la puedo checar y empezar a llevarla a otros lados a ver si conseguimos, pero Sí, no. No. mira, la realidad es que también esto, para llevar un poquito de información, Sí. justamente los amparos, este tipo de acciones judiciales, son un proceso diferente
al resto de los juicios ordinarios, justamente por su tramitación expeditiva. Entonces, si le asiste razón, es decir, si en el caso de la paciente se certifica el diagnóstico y se acredita, y ahí va a ser muy importante la lapicera del médico que indique esa medicación y la respalde con evidencia científica, tendría que salir la medida cautelar en el juicio de amparo, más o menos al mes desde que se inició el amparo. Después el juicio tramita durante 2 años más, pero la medida cautelar hace que ese obligado a cumplir, PAMI, una prepaga, una obra social, cumpla en el mes. Después el amparo sigue, pero es fundamental ahí, en ese caso, que el abogado tenga expertise en este tipo de juicios porque justamente puede lograr que en un mes, no hace falta esperar 5 años, que en un mes esa persona pueda tener medicamento, ¿sí? Entonces, es muy importante tu pregunta porque también sirve para aclarar de que justamente este tipo de procesos tienen una característica que lo diferencia del resto, que es que el juez pueda adelantar su sentencia porque entiende que de esperar a los 3, 4 años del juicio, el objeto se extinga porque la persona falleció, porque ya sea tarde, porque ya no necesita esa medicación. Pero entonces, Sí. Perdón, Maxi, y una vez que arranca el recurso de amparo, ya Defensoría ya no puede intervenir, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Nuestra ley de creación lo que indica es que iniciado o estando pendiente una resolución judicial, la Defensoría ya no tiene incidencia sobre el caso. Y tiene razón de ser porque justamente el Poder Judicial tiene mucho más peso en el caso concreto que una acción administrativa. Entonces, no tendría sentido tramitar la denuncia en los 2 lugares cuando es la instancia judicial la que va a definir todo el proceso. Y la ley puntualmente así lo indica. Sí, no, nos tenemos que abstener de actuar cuando hay pendiente una resolución judicial. Por Nosotros eso tratamos muchas veces, sí, perdón, tratamos de no. fomentar más el accionar con Defensoría que los amparos desde nuestra posición como organizaciones. Muchas veces pues sentimos que los amparos, bueno, pasa esto de que lo compran como un subsidio, bueno, la manera en que se negocian y qué sé yo, y que los jueces no tenían del todo esa claridad para tomar la decisión. Por eso, y nosotros al habernos ido siempre tan bien con Defensoría, queríamos que también se entienda cómo es el proceso, porque desarrollamos un proceso mucho más expeditivo que Defensoría desarrolló con las organizaciones para que el paciente no tenga que ir a golpear la puerta. Sería bueno, si les parece, contar cómo es ese proceso para que la gente haga reclamos, para que lo puedan usar. Sí, sí, exactamente. Y la Lo realidad es que usamos nosotros. Sí. Básicamente es fundamental que cuando el paciente tenga indicado una medicación, tenga certificado el diagnóstico y tenga indicado una medicación, primero cumpla con el proceso administrativo que su obra social lo prepaga y ponga. Es decir, hay algunas obras sociales que dicen tenés que ir a presentar este papel a determinada dirección, que es auditoría médica. Bueno, y ahí cumple el proceso de auditoría médica, lo que corresponda. eh, y después se emita una autorización, un rechazo o una sugerencia, una medicación alternativa. Claro, perdón, Maxi, Sí, perdón. Es importante que sí, también el paciente haga todo lo que tiene que hacer como paciente, ¿no? Presentar la receta, que pase por las diferentes auditorías. En el caso de que le den una negativa o un rechazo, que presente ese rechazo. Pero bueno, el paciente tiene que hacer como todos los primeros pasos de tramitación, de gestión. exactamente. Sí, es fundamental contar con la colaboración porque una vez que se inicia un reclamo o cuando empiezan a haber obstáculos, es fundamental que todos hagamos fuerza para el mismo lado y es fundamental también que el paciente, la familia del paciente, contribuya, si recurre a la defensoría, aportando toda la documentación que tiene, siendo lo más prolijo posible, pero también habiendo transcurrido por todas las etapas burocráticas que la propia obra social o preparada le exige para que cuando llegue a nosotros ya esté certificado de que la obra social o la prepaga le negó ese medicamento y nosotros poder accionar. Si vienen a nosotros sin haber cumplido con esa parte, no hay objeto de reclamo porque simplemente nunca se presentó el pedido en la obra social o en la prepaga. Entonces no Sí, había o objeto de reclamo. a veces nos pasa, bueno, todos los que trabajamos con acceso seguramente nos pasa que por ahí presentan la receta ayer. Pero bueno, eso tiene que pasar por un tiempo, por auditorías, tiene que tener un tiempo de gestión. Entonces tenemos que esperar ese tiempo para poder hacer el reclamo también. Exactamente, exactamente. Por suerte no suele ocurrir seguido, pero justamente hoy llegó un reclamo a la Defensoría, que el tema de la medicación, un tema de una silla de ruedas,
de PAMI, que la orden médica era del 21 de septiembre de este año, o sea, hace 5 días. Entonces, claramente la silla de ruedas no va a estar de un día para el otro y lamentablemente, posiblemente la medicación tampoco. Obviamente no es lógico que la medicación esté dentro de 3 meses, pero se estima que hay un plazo prudencial de por ahí 10, 15 días, donde el financiador gestiona justamente estas autorizaciones y la compra de la medicación. Eso no sería una demora o no sería una negativa o un rechazo, simplemente es una gestión administrativa lógica. Insisto, siempre que sea un plazo razonable. Si de repente esa autorización no llega en 3 meses, por supuesto ya dejó de ser razonable y ahí intervenimos nosotros. Pero, insisto, es fundamental que el paciente al menos en un comienzo, después si la obra social tiene, o la prepaga tiene buena voluntad y entrega mes a mes, generalmente la primera entrega es la que demora un poquito más, después el circuito se aceita, pero es fundamental también que el paciente sea lo más diligente posible y no entregue la receta un día antes de quedarse sin medicación. Tiene que tratar de anticiparse lo más posible. Siempre esto es fundamental de tener tiempo disponible. Eso es muy importante también. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Maxi, yo tengo una pregunta más para hacerte, que Sí, por ahí le saco la duda a varios. Por sí. ejemplo, acá tenemos organizaciones que son de otras provincias. Ellos se Ujú. tienen que dirigir a la Defensoría Provincial o de la Defensoría de Nación. ¿O cómo podrían No, hacer? no, claro, o sea, lo ideal sería que, así como nosotros hemos articulado para casos de obras sociales nacionales o empresas de medicina prepaga, aquellas organizaciones que estén en provincias que cuenten con defensor del pueblo provincial, lo ideal sería que puedan articular con ellos para tener el nexo directo, ¿sí? Mm. Sería bueno que tal vez, si hasta ahora no lo han hecho, que se puedan acercar, que puedan contactarse con alguna autoridad y generar este mecanismo de comunicación para ayudarlos o ser el canal conductor para ese paciente que muchas veces está perdido para tener el nexo directo, ¿sí? Sería lo ideal que vayan directo a la defensoría local. Sí, la Sí. defensoría local, por supuesto, siempre y cuando sean personas que residen en esa provincia con la cobertura de esa provincia. Por si una persona que reside en Córdoba, pero tiene OSDE, no tiene sentido que vaya a la defensoría local. Viene a Defensoría de Nación. Pero si la persona reside en la provincia, tiene la cobertura de esa provincia, lo que corresponde es que vaya al defensor del pueblo local. Ahora, si no tuviese esa provincia de defensor del pueblo local, entonces ahí sí, a través de ustedes, pueden recurrir a nosotros. Pero teniendo Maxi, defensor del pueblo local, tendría que ser ahí. Sí. una pregunta, ¿no? El paciente con toda la ansiedad que tiene que esperar 15 días mínimo, mínimo, Ujú, para hacer algún tipo ujú, de reclamo. Y una vez que llega el expediente o el caso a Defensoría ujú. del Pueblo, ¿cuánto tiempo más se demoraría en tener alguna Ujú. respuesta que baje un poquitito ese abrumamiento o Gracias. esa ansiedad o esa angustia? ¿Cuánto Ujú. Sí, tiempo? mira, nosotros es interesante la pregunta que haces porque, bueno, obviamente todos los reclamos que llegan a salud, no todos son oncológicos, pero pese a ello, muchas otras patologías también son igual de delicadas y urgentes, con lo cual tratamos de darle la mayor celeridad posible. El área de salud, puntualmente en la Defensoría, tiene prioridad por sobre el resto de las áreas, no porque sea más importante, porque no lo es, sino por justamente la temática que trata, que es la urgencia de los tratamientos. Entonces, si bien la ley habla de 30 días hábiles en el que el obligado tendría tiempo para poder responder, el área de salud maneja en una primera instancia, va a depender del caso, pero si es un caso que tramitó la medicación y está dentro de los plazos más o menos razonables, se le dan 15 días más hábiles al obligado a cumplir. Ahora, si de repente la persona acredita que ya van 3 ciclos de medicación que no puede tomar producto de la demora, nosotros tenemos la obligación de alguna manera de correrle traslado de esto para una última oportunidad, para ver si puede responder. Bueno, en ese caso, por ahí en vez de 15, damos 5 días. Y por ahí lo que cambió ahora en la Defensoría con la pandemia, como se digitalizó todo, antes los traslados hacia los obligados era por medio papel, o sea que iba un correo, se iba a correo Ajá. argentino o una moto. Ahora todo eso es digital, con lo cual llega el reclamo, una vez que está hecho el pedido de informes,
llega en el día al obligado, es decir, como va por mail, a la casilla del mail que tenga la obra social denunciada. Nosotros mandamos allá. Ahora bien, eh, nosotros nos manejamos con los contactos que fuimos haciendo en este tiempo, y si no con los que surgen de las páginas web de las obras sociales o prepagas. Entendemos de que si del otro lado hay una persona responsable recibiendo esos correos, bueno, rápidamente tendría que responder en los plazos que la Defensoría le otorga. Muchas veces, o no sé si muchas veces, algunas veces, estos plazos no se cumplen y se mandan un pedido de informe reiteratorio, porque justamente lo que se busca es lograr con estos pedidos de informes un entendimiento entre las partes para justamente que se le dé cobertura que corresponde. Si yo de movida saco la resolución, que sería como la sentencia de la Defensoría, y no le doy posibilidad a que el otro diga algo, por ahí me quedo con que la obra social o la prepaga leyó la resolución y dicen, bueno, no cumplo porque no estoy de acuerdo y no se dio esa instancia de posibilidad de responder, de réplica, por así decirlo, y en todo caso llegar a un entendimiento. Y digo, no me ha pasado con casos de medicación oncológica, pero sí me ha pasado con casos de fertilización asistida o de cuestiones de género, donde a veces también hay un desconocimiento del financiador. Entonces, el financiador en ese pedido de informes se le permitió expresarse y decir, nosotros entendemos que la ley de fertilización asistida no ampara a una pareja de mujeres y con la intervención de la Defensoría y con la resolución le hemos enseñado que sí, que corresponde esa cobertura y a raíz de eso la obra social cumplió. Te digo, a veces esa instancia de intercambio permite conocer con profundidad por qué negaron tal o cual cosa y después la Defensoría se pronuncia y les describe los derechos que se vulneran y ahí la obra social lo prepaga, toma dimensión de lo que estaba negando y que estaba vulnerando un derecho de un afiliado y entonces decide cumplir. A veces funciona de esa manera. Claro, Queda vos sos un poco tiempo. mediador, Claro. es un Digo, ¿por mediador qué? primero. Sí, Claro. se busca eso, porque la realidad es que cuando uno va por la vía judicial, no hay mediación, simplemente se inicia la demanda, se le da traslado y te tenés que defender. No hay una instancia, o sea, si bien la obra social lo Hay prepara, preguntas podría. en el chat, Sí, Maxi, que estaría bueno sí, que te las sí, hagas, sí, sí. porque me Dale. parece que es rico que todo el mundo pregunte. Una es, un paciente se jubila y pasa a tener PAMI. ¿Se puede seguir atendiendo en el hospital público aunque tenga PAMI? Bueno, te doy dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta es que cuando la persona se jubila, no obligatoriamente tiene que pasar al PAMI. Esa es Ok, muy la buena. primera información porque no todos lo saben. La ley de creación del PAMI, la ley 19.032, dice que la persona al momento de jubilarse puede optar por continuar con con la obra social que tenía en actividad o por el contrario pasar a PAMI. ¿Qué hacen las obras sociales eh, para expulsar al afiliado jubilado? Les dice que obligatoriamente tienen que pasar al PAMI y esta lógica radica en que Mira, obviamente todos, a medida que vamos siendo más grandes, se entiende que vamos consumiendo más prestaciones de salud. Y por ende, para los financiadores vamos siendo más caros. Entonces, a las obras sociales les conviene sacarse de encima, por así decirlo, a la población que se jubila porque entiende que va a consumir más servicios de salud y la lógica es que se arregle el PAMI. Ahora bien, el afiliado tiene el derecho de continuar con la obra social o por el contrario pasar a PAMI. Si decide continuar con la obra social, lo tiene que manifestar antes de jubilarse y, por supuesto, nunca darse de alta en PAMI. Lamentablemente, este tipo de reclamos terminan, sí, judicializándose y, de hecho, en la página de la Defensoría tenemos muchos pronunciamientos porque, lamentablemente, las obras sociales se mantienen en su postura, en este caso puntual, sí se mantienen en su postura y, lamentablemente, el afiliado jubilado tiene que judicializar. Entonces, la primera respuesta a Perdón. esa pregunta es que sí, Sí, no, porque esa pregunta la hice yo sí, y esta chica, esta señora que tiene cáncer de mama, ujú, se atendía en el hospital público, sí, acá en sí. Rafaela, Santa Fe. Y se jubila como ama de casa y pasa a tener Ujú. PAMI, pero el miedo de ella era no poder seguir haciéndose el tratamiento en el hospital. Bueno, ahí entonces con la segunda respuesta, que es que el hecho de que tengas PAMI, en principio, no te obstaculizaría tu derecho de poder atenderte en un hospital público. Digo en principio, ¿por qué?
Porque el PAMI trabaja por sistema de cápitas, dependiendo tu domicilio, también para tener un orden, ¿no? Porque si de repente todos atendieran, hay 3 hospitales, y todos atienden en uno, tenés un excedente en uno y un faltante en otro, y sería más difícil la atención. Entonces, hay un sistema de cápitas por medio del cual, en principio, dependiendo de dónde viva, le van a asignar el hospital donde se tiene que atender, o el sanatorio donde se tiene que atender. Ahora bien, si la persona venía haciendo un tratamiento oncológico puntual con un equipo determinado, sí se puede plantear como un pedido excepcional la posibilidad de que esa persona capite ahí y no capite en otro lado. Sería un sinsentido, ¿sí? Bien. A veces, esto que parece tan sencillo, que es simplemente que alguien en una computadora asigne a una persona a una cápita y no a otra, se vuelve complicado porque del otro lado hay un funcionario que no puede salir de su cuadrado y se limita a mí me dijeron que vos tenés domicilio acá y tenés que atender acá, ¿sí? Pero digo, ahí Defensoría podría articular, por ejemplo, si el paciente no lo logra, yendo a la UGL que le corresponde, hoy Defensoría podría articular porque es tan sencillo como, por excepción y debido al tratamiento que está cursando, atenderse en un hospital y no en otro. Bien, Pero gracias. sí, la medicación va a ser gestionada por PAMI, ¿no? Claro, sí, sí, No sí, por por el Banco de supuesto. Drogas. No, no, exactamente, exactamente. Ah, Salvo, así. salvo que, salvo que el PAMI tenga un convenio con el Banco de Drogas, que también puede ser, por medio del cual arreglaron determinada cuestión. Pero son casos excepcionales donde existe un convenio entre PAMI y el Banco de Drogas, o entre PAMI y la provincia de Corrientes, ¿sí? Pero si no corresponde al obligado, PAMI, OSECAC, ODE, Swiss Medical, quien sea, ¿sí? Si Bien. después hay un convenio por medio del cual lo da otra persona, es otra cosa. Claro, Maxi, ¿puedo escribir acá Tenemos, algún mail en el chat? Perdón, Ale, quiero escribir un mail en el chat porque como nos está yendo la hora, para que si algo sí, queda pendiente lo tengan al mail. ¿Cómo es, Sí. Maxi, el mail de El mail Defensoría? lo escribo acá en el chat, así Escribilo están vos. todos. dale. Ali, perdón, era por Área- si... Igual no, después les mandamos igual la página por el grupo también. Pues, pero no, para acá cerrar, bueno, Mónica, si vos querés hacer alguna pregunta, ya estamos muy sobre la hora. Sí, alguna es algo pregunta. simple. Yo acompaño a la misma persona que Marcelo. La negativa Mm, al rechazo de PAMI es porque dicen que es terminal. La pregunta simple es, tuvo 2 diagnósticos que se considera PAMI que son equivocados. El diagnóstico del oftalmólogo y el diagnóstico de la oncóloga. Por eso le rechazan, le dijeron que no, le mandaron unas inyecciones intraoculares y le dijeron que no porque es diabética. Le mandaron toda esta medicación, le dijeron que no porque es terminal. Yo ya igual tiene un abogado que va a iniciar el amparo el jueves. ¿Se le Ujú. puede aconsejar al abogado alguna cosa porque el diagnóstico ya de entrada, o sea, está rechazado porque los diagnósticos están mal? Claro, en toda acción judicial, independientemente de este caso que vos me contás, es fundamental, el abogado es abogado, no es médico, con lo cual es fundamental que esté munido de toda la documentación médica y científica que avale eso que el médico indicó, porque por más acción de amparo que haya, si vos como abogado y por ende como paciente no podés acreditar por qué necesitas ese medicamento y quién respalda ese medicamento para esa patología, ningún juez te lo va a dar. Es que Ese es están el hechos todos punto. los No, estudios, no, por eso digo, si el abogado cuenta con toda esa documentación, no va a tener dificultad alguna, ningún juez va a negar un perfecto. medicamento en contradicción, o sea, contradiciendo al médico tratante, que es quien ve a la paciente, quien tiene expertise sobre el tema y quien, justamente por el estudio que tiene, recomienda esa medicación. O sea, ningún juez va a negar. Solamente lo va a negar si el abogado no puede demostrar qué diagnóstico tiene la paciente, qué medicamento le pidió y por qué le pidió ese medicamento. Es la única forma por la cual va a rechazar la demanda. Si no, ningún juez va a rechazar un medicamento o un tratamiento porque sí, porque obviamente no tiene ningún tipo de expertise. Y en todo caso, si tiene dudas, podrá consultar cualquier cuerpo médico forense o alguna comisión especial del Estado que recientemente se han creado para que decida un tercero que tenga expertise sobre el tema. Pero es como que un médico decida un fallo judicial. No tiene ninguna potestad, tiene que munirse del expertise de otra persona para poder decir algo. Lo que pasa es que se oponen los bien. médicos en realidad.
la Y, médica ahí tratante es una manda una dificultad, ahí es orden. una dificultad. Ahí si los médicos no se ponen de acuerdo, va a estar en serios problemas el abogado y el paciente, porque la realidad es que, bueno, el juez va a tener la misma duda que PAMI o quien sea. Entonces va a tener que, en todo caso, el juez llevar el caso al cuerpo médico forense para que justamente un médico forense diga lo que tenga que decir. Y esto obviamente consume tiempo. Estos casos así son Pero, complicados porque justamente no es, o sea, el juez tiene que tener certeza sobre, porque imagínate que el juez está diciéndole al PAMI o a quien sea que le dé ese medicamento porque le va a hacer bien. Y si le hace mal, el juez tampoco se va a querer jugar a ordenar y obligar a que alguien le dé un medicamento pudiendo hacerle mal. Este caso, me parece, sería lo mismo con cualquier otro organismo, no solamente con el PAMI. Sí. Porque No, si no, hay tal dos cual. médicos que presentan un tratamiento diferente, bueno, ahí ya estamos en un problema. Entonces, Ujú. PAMI, el Banco de Drogas, Vale, el pero su médico es de OSDE, PAMI, pero el problema es que uno de los médicos creo que es el médico de PAMI, y es por eso que ellos- son los dos médicos. El problema es que el Ah, tratamiento es diferente. Entonces, desde ahí, ese es el tema. a No sé nosotros Sí, nos cómo. es un pasó con caso OSDE. complicado. Sí, es un caso Pero Claro. complicado. nos pasó con lo mismo, con OSDE 410, con una Mm. paciente que tenía una metástasis en hígado y que OSDE dijo que no, porque ya había hecho tratamiento con la primera línea y que no correspondía, y le recomendamos que hable con el auditor de OSDE y se lo terminaron aprobando, porque el peso que tiene el oncólogo es el mayor. Si el oncólogo lo prescribe, el auditor de pero tiene que OSDE tiene que defender su hacerle caso a prescripción. Es muy importante Mm. que defienda la prescripción, que es lo que piden cualquiera cuando haces una, que se apoye, que cuando le preguntas explícalo y redactar tu explicación, el médico tiene que hacer esa explicación. Eso es muy Sí, importante. un justificativo médico por Eso. escrito. Sí, Es sí, una sí, a veces historia lo piden clínica o eso. Se le dice pero tiene que apoyar estar. apoyar la prescripción. Yo escuché que le dicen así Claro. mucho. Sí, Sí, fundamentarla, sí. sí, es fundamental que el médico, obviamente el médico también tiene sus presiones porque él está indicando algo que tiene que pagar su jefe, que es la prepaga, Claro. la obra social. Claro. Entonces, es fundamental que el médico pueda tener la claridad y la lucidez de indicar lo mejor para su paciente independientemente porque en todo caso tendríamos que ir más arriba y preguntar a la industria por qué pone los precios que pone. Es otra Mm. discusión para otra charla. Yo tengo Sí. una posición muy firme y muy decidida sobre el tema. Me parece que el origen de todos estos problemas tiene que ver con el precio de los Ah, medicamentos que son ofrecidos a la comunidad como bienes de mercado en lugar de bienes sociales. El Ujú. medicamento no puede ser de ninguna manera un bien de mercado y no puede regirse bajo la regla del mercado. Entonces vemos precios totalmente disruptivos para patologías, ¿no? Entonces, creo que el médico siempre va a tener que colaborar en ser lo más claro posible en por qué ese medicamento para esa persona y para esa patología, de modo que sea más dificultoso para quien no quiera cumplir, no poder cumplir, básicamente. Bueno, Maxi, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el caso de... Sí, Ale. No, iba a preguntar si a este mail escribimos nosotros o se lo podemos pasar a los pacientes o si hay No, no, alguna... Sí, no, no, ¿Cuál es el circuito para poder hacer el reclamo? O sea, ese mail es el, cómo hacen los ese, pacientes en el caso de que quieran hacer bien, algún reclamo? ese mail es el mail abierto a la comunidad bien. que quiera iniciar un reclamo. Alcanza, bueno, es fundamental que estén los datos personales del paciente, nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono, mail, y que después de todos esos datos personales venga un relato lo más completo y claro posible, que a nosotros nos facilite evitar perder tiempo repreguntando y Ujú. tener todo bien claro para justamente encauzar el reclamo con quien sea. Y después de ese relato lo más completo y prolijo posible, acompañar con documental. El resumen de historia clínica que certifique el diagnóstico y la receta o la orden médica que indique ese medicamento y todo aquello que haga al reclamo. Si tenemos un rechazo de la procedura de la prepaga, apuntamos rechazo. Si tenemos alguna constancia de algún otro reclamo o de cuestión que haga al reclamo, para nosotros nos viene bien porque claramente nos va a ayudar a causar la denuncia. Entonces, Buenísimo. ese mail es el directo del área donde recibimos todos los reclamos, pero también en todo caso pueden conectarse a la página web de la Defensoría, que creo que es www.dpn.com.ar, no sé si es .com.ar o .com solo, pero básicamente entrando a la página de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
en el área de salud también hay un formulario que la persona puede completar, lo manda y llega ese formulario a ese mail que le acabo de dar. Yo sugiero que escriban directamente al mail, porque el formulario todavía no permite adjuntar documentos. El mail Bien, sí. bien. Lo Bueno, estamos charlando después para lo que mandamos puedan. nosotros por escrito, entonces. Lo mandamos por Dale, sí, sí. escrito al grupo, Dale, así lo tienen todos. dale. Acá están preguntando si ayudan con los certificados de discapacidad. Hay un área de discapacidad dentro de la Defensoría, ¿no? Hay un área de grupos vulnerables que en lugar de ser el área de salud es el área 2. El email es área2@defensor.gov.ar. Y el área de grupos vulnerables es el área 7. Entonces, en lugar de área 2, área 7, 7 con número, @defensor.gov.ar, y ahí pueden escribir para que les ayuden para el certificado de discapacidad. Bien. Bueno, gracias Maxi, muy clara toda la No. explicación. Ujú. Seguramente te estemos molestando para alguna otra cosa, para No, no me alguna molesta. otra duda que tengamos. Podemos hacer un Así que revival. podemos Sí, hacer un revival. no es molestia para nada, al contrario, siempre suma estar conectados, estar con información y a total disposición. No es molestia para nada, es un placer poder contribuir. Yo represento a un lado, digamos, de la variable paciente financiado. Yo represento al paciente, con lo cual estoy a total disposición para que justamente nos empoderemos en derechos y podamos Bueno, conseguir lo que nos corresponde. No, ni más ni Sí, la menos, idea lo que nos corresponde. es ir sumando también herramientas para todas las organizaciones de pacientes y que todos puedan Ujú, contar con este recurso de la Defensoría, ¿no? Así exactamente. que bueno, muchas gracias y nos A vemos disposición. la semana que viene a las 18 horas que vamos a tener el taller de transformación digital el en protagonistas de miércoles. salud. Ah, el miércoles es. Ah, menos mal que estabas, Meli. Entonces, el miércoles a las 18 horas. Sí, Maxi, muchísimas, igual vamos a mandar mail con Gracias, recordatorio a Maxi. todos. Gracias. Maxi, pero te No, Gracias. un agradecemos placer. muy claro todo, gracias. Y quedó grabada y la vamos a reenviar, así que el que se quedó con alguna duda lo puede revisar. Bien. Bueno, Muchas gracias a hasta todos. luego. Gracias. Un gusto. Chao, Chau, gracias. chau.